vamos a continuar con el seminario de Edith Stein sobre la estructura de la persona humana. Comparto con vosotros el texto que vamos a leer hoy en PDF. Mirad que lo que vamos a hacer en este contenido de hoy es fundamentalmente la elección por parte de la autora del método. El método va a ser la fenomenología. Lo que vamos a ver hoy, si nos da tiempo y yo lo explico, son dos cosas. Primero, ¿cuál es la decisión de la autora? La justificación del método fenomenológico, el por qué elige este método. Y lo segundo, una presentación en la segunda parte, si vais más adelante, de los contenidos que va a ofrecer en el libro. Empiezo entonces leyendo la elección del método, decisión entre método filosófico y teológico, histórico y sistemático. Son dos cuestiones, como veis. ¿Por qué la filosofía? Va a ser obvio. ¿Y por qué el método sistemático y no el histórico? Podían ser elecciones válidas ambas, pero la autora justifica su opción. Y empiezo leyendo. Tenemos que decidir ahora qué camino tomar para obtener una idea del hombre. Por mucho que la filosofía y la teología colaboren para levantar el edificio de la metafísica, el modo de proceder de cada una de ellas es esencialmente distinto. La presentación que hace Edith Stein de la relación entre filosofía y teología es clara, meridianamente clara, muy pertinente, a la luz también de la doctrina de Santo Tomás, de la que ella no renuncia, y lo vais a ver. Pero la relación es absolutamente pertinente, desde mi modo de ver. Va no solo en su propio interés, sino también en el de la metafísica, que una y otra, filosofía y teología, recorran sus caminos respectivos por separado, hasta llegar al punto en que estos se encuentren y cada una solicite desde sí misma el complemento que la otra puede proporcionarle. ¿Veis que en este solamente párrafo describe perfectamente la diferencia entre filosofía y teología, sin especificarla naturalmente, pero reconociendo que son caminos diferentes, que pueden llegar a un punto de convergencia, de encuentro y sobre todo complementarse mutuamente? Tanto en ese párrafo describe perfectamente lo que ella pretende de esa relación. Y cita ya el prólogo de la Suma Teológica. Santo Tomás ha expuesto la diferencia y la justificación independiente de ambas ciencias con perfecta claridad. Se distingue tanto por su objeto como por su método. El objeto de la teología es Dios, y efectivamente Santo Tomás dice que es ciencia deo, ¿no? La ciencia de Dios. Y cuando estudia el mundo aquí lo refiere Edith Stein a la relación de las cosas, no solamente el mundo como objetos, como entes, sino también el ser humano entraría como parte de ese mundo, ¿no? Por lo tanto, lo inmanente. Y dice que la teología, cuando estudia lo inmanente, el mundo, lo hace solo en tanto el modo de ser propio de Dios como creador y redentor. Hace necesario incluir en la exposición el origen de las cosas en Dios y su vuelta a Él. Por lo tanto, desde Dios hacia Dios, apud Deo. El objeto de la filosofía, en cambio, es el mundo creado. Y cuando estudia a Dios, lo hace solo en tanto que detecta que las criaturas remiten a Él. Por lo tanto, los objetos son diferentes. Evidentemente, la teología habla de Dios. La filosofía si habla de Dios en cuanto de derivado, pero no como origen frontal de su reflexión, es la ciencia natural. Eso en cuanto a los objetos. Implica también la diferencia de medios y de métodos de conocimiento. La teología bebe de la revelación, es cognitio supernaturalis, solamente se sirve del entendimiento natural, ¿veis la diferencia? La cognitio naturalis, para hacer comprensible a los hombres, en la medida de lo posible, las verdades de fe, fides quaerens intellectum, para ordenarlas y para desarrollar sus consecuencias. Por lo tanto, la teología también sirve del entendimiento natural, de la razón. Cuando hablamos de entendimiento natural lo podemos sustituir por esa palabra, para explicitar, aclarar, complementar, ordenarlas, lógicamente. La forma mentis, que es lo que se pide, por ejemplo, en el estudio de teología por parte de los alumnos, es que la filosofía les sirva como forma mentis, para formar la mente de cara a la ciencia de la fe. La filosofía, sin embargo, a diferencia de la teología, bebe del conocimiento natural, no de la revelación. Tiene en cuenta, eso sí,
las verdades de fe como criterio que permite someter a crítica sus propios resultados. Por lo tanto, no hay en la perspectiva de Edith Stein, naturalmente que se puede defender otras perspectivas, pero la independencia en cuanto al método no significa una drástica separación. ¿Por qué? Y lo justifica, dado que solo existe una verdad. Esto es muy pertinente. Estaba, digamos, en cuestión por muchos autores y sigue estando todavía mucho más a día de hoy la necesidad de hablar de una verdad, de múltiples verdades, entender todo lo que tiene que ver con el relativismo, etc. No puede ser verdadero nada que contradiga la verdad revelada. Eso es un principio básico. Sirve también a la teología, la filosofía, por cuanto le proporciona el aparato conceptual, lo que antes hablábamos, y metodológico que ésta precisa para exponer las verdades de fe. También encuentra en ella el complemento que necesita, la respuesta a las preguntas ante las que sus propios medios de conocimiento fracasan. Fijaos entonces que la relación que propone Edith Stein, a zaga de lo que ha expuesto Santo Tomás de Aquino, es una relación que diferencia pero que no opone, no entran en contradicción, más bien convergen, como ya ha explicitado desde el primer párrafo de su exposición. Bien, dicho esto, que se puede objetar, a mí me parece muy válido la presentación que hace de esa relación, la pertinencia de ver que la filosofía no se opone a la teología y la teología requiere también los conocimientos de la filosofía. Dicho esto, repito, ella opta naturalmente por el camino filosófico. Nuestro camino será primero el filosófico, primero. También aquí se abren otras posibilidades. Podríamos proceder desde el punto de vista de la historia de la filosofía, esa es la segunda cuestión, si de una forma histórica o sistemática, para lograr qué respuestas han recibido a lo largo de los siglos las preguntas de la antropología en los grandes sistemas filosóficos. Hay cita un autor que está mal escrito, al menos yo en mi edición lo tenía corregido, es este autor que yo tengo la obra, en lugar de lo que aparece ahí, la N es una Y. Gruithuisen, este autor en la nota 14. Bueno, más allá de esto, sigo la lectura. No es este el camino, el histórico, la exposición de los autores, el que va a tomar, ya que sería necesaria una ingente labor crítica para extraer de los diferentes sistemas lo que podemos aceptar de ellos. Y de esta manera, vamos a seguir con la otra página, nuestra mirada se apartaría de lo que aquí importa, la idea del hombre en su relevancia pedagógica. Eso es lo que configura el objetivo de la autora en su libro, la antropología de cara a la pedagogía. Para ello es preferible seguir una ruta más sencilla. La otra posibilidad sería adherirse a un sistema determinado, concreto, quizá a la antropología de Santo Tomás de Aquino. Propone, lo descarta, aunque ella ha tenido esa tentación, para proponer después el método fenomenológico. He pensado seriamente en ello, en elegir el camino de la propuesta de Santo Tomás de Aquino, pero finalmente no he podido decidirme a hacerlo. Por un lado, porque una exposición semejante choca con considerables dificultades. Por ejemplo, no tenemos ningún escrito específico de Santo Tomás que resuma su antropología, sino que tenemos que ir recogiéndola del conjunto de su obra, que ahí aparece citada en su voluminosa extensión, 60 y tantos volúmenes. Pero esto no es posible sin tratar problemas filosóficos más generales. Por lo tanto, ese camino de Santo Tomás de Aquino nos convocaría a problemas mucho más extensos y nos alejaría de nuestro objetivo, con lo que la antropología está estrechamente relacionada. Por lo tanto, para explicar la antropología de Santo Tomás, que no tiene específicamente una obra sobre ello, tendríamos que dominar toda la filosofía suya, toda su exposición, y eso, digamos, recortaría las posibilidades. Esta sería en sí misma una tarea tan grande como bella, pero para mí se complicaría considerablemente, dado que no estoy en la situación de seguir sencillamente las doctrinas de Santo Tomás, sino que en algunos puntos esenciales soy de otra opinión. Por lo tanto, la autora no es un seguidismo ciego de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Se muestra crítica, aunque no específica, con algunas de las posiciones del autor. Ella tiene algunas obras tratando de configurar
de alguna forma relacionar la fenomenología de Husserl con la propuesta de Santo Tomás de Aquino. Porque en realidad la perspectiva que tiene Edith Stein de la fenomenología es que se inicia con el maestro, pero ha tenido otros muchos precedentes. En realidad el método fenomenológico es el método de la filosofía, como va a decir ella. Bien, dicho esto, elegido el camino, primero de la filosofía, segundo, la perspectiva no histórica, sino sistemática, justifica por qué desde ese sistema coge precisamente el método fenomenológico. Por tanto, nuestro camino será el sistemático, tendremos que fijar nuestra atención en las cosas mismas. Este es el lema de la fenomenología, como sabéis, el ir a las cosas mismas, zu den Sachen selbst, que va a especificar más adelante. Ir a la cosa construyendo sobre esa base en la medida en que podamos. Para ello, naturalmente, hemos de proceder con arreglo a un método determinado. En la elección de los problemas me dejaré guiar la mayor parte de las veces por Santo Tomás, para protegerme así de unilateralidades y disponer de una cierta garantía que no pasaré por alto puntos esenciales. Por lo tanto, escoge el camino fenomenológico, pero sin olvidar los temas propuestos por Santo Tomás. En realidad, el sistema de Santo Tomás es un sistema muy compacto, muy sólido, que permite, a partir de él, tratar todas las cuestiones que uno quiera desde la filosofía. Naturalmente, acercándonos a sus posiciones o mostrándonos en posición más crítica. Bien, vamos al meollo. El método con el cual trataré de solucionar los problemas es el fenomenológico. ¿Qué entiende por fenomenología? Es decir, el método que Edmund Husserl elaboró y empleó por primera vez en el tomo segundo de sus investigaciones lógicas, pero que estoy convencida, anticipo lo que ya había anticipado yo, expone, ya había sido empleado por los grandes filósofos de todas las épocas, si bien no de modo exclusivo ni con una clara reflexión sobre el propio modo de proceder. Por lo tanto, la fenomenología, el método fenomenológico iniciado por Edmund Husserl tiene unos precedentes y es el que ella va a escoger. Acabo de mencionar el principio más elemental del método fenomenológico, que es fijar nuestra atención en las cosas mismas. Ese es el lema de la fenomenología que Edmund Husserl establece ya, incluso en lo que para todos consideramos como el inicio programático de movimiento, que fue una publicación que hace en la revista que ellos editaron, el Manual sobre Fenomenología. Y allí habla ya de esta, con otros autores que estaban como discípulos en el círculo de Göttingen, en primer lugar, y después de Friburgo. No interrogar a teorías sobre las cosas, dejar fuera en cuanto sea posible lo que se ha oído y leído, eso y las composiciones del lugar que uno mismo se ha hecho. Esto es poner entre paréntesis, fijaos bien, dejar fuera. Las palabras que utiliza Husserl y los fenomenólogos es la desconexión, ainclama, poner entre paréntesis, la epogé, en definitiva. Más bien, acercarse a las cosas con una mirada libre, eso es la fenomenología, de prejuicios, la ausencia de prejuicios. Voraus es un Losigkeit, es una palabra alemana muy larga, pero que es precisamente el método fenomenológico, la suspensión de las tesis, de las opiniones, de los juicios, para entrar directamente en la descripción de las cosas. Beber, y ahí aparece una expresión propia de la fenomenología importantísima, beber de la intuición inmediata. Esto merece la pena que nos detengamos aquí. Intuición, la palabra intuición, intuitus, en alemán Anschauung. La Anschauung es la visión inmediata de las cosas. Anschauung es sehen, verbo ver, igual que intuitus es ver directamente, de forma inmediata, sin la mediación de la reflexión muchas veces, a través de la reflexión, pero digamos sin el juicio reflexivo. Por lo tanto, la intuición viene así, y así por eso muchas veces se compara al método de Husserl con el cartesianismo, un neocartesianismo, porque es justamente la propuesta, de alguna forma y con mucha distancia, que pretendía también Descartes en su método. Es decir, la idea clara y distinta es una idea inmediata, el cogito es la idea inmediata, que yo tengo la idea,
de que yo soy en mis pensamientos, que mis pensamientos no se pueden distinguir de mi yo. Y por lo tanto, que cuando yo pienso estoy siendo, ¿no? Entonces, eso es una intuición inmediata y eso es también la labor que quiere la fenomenología, ir a la intuición inmediata, sin la mediación, sin el prejuicio, sin las tesis dóxicas. Si queremos saber qué es el hombre, tenemos que ponernos del modo más vivo posible en la situación en la que experimentamos la existencia humana. Es decir, lo que de ella experimentamos en nosotros mismos y en nuestros encuentros con los otros hombres. Por lo tanto, digamos que esto es para nosotros esencial. Otro aspecto relevante de la propuesta, eso sí, muy particular de Edith Stein, es no prescindir de esa labor que es en primera persona. Fijaos bien que la fenomenología lo que hace son mis descripciones y ese es el gran problema también con el que encalló una y otra vez Edmund Husserl y trató de solventarlo, que es el del solicismo, exactamente igual que Descartes. Pero claro, que yo tenga el convencimiento de que lo que yo estoy describiendo sea intuición inmediata y por lo tanto una idea clara y distinta, eso no significa que yo ya esté dando el paso a la intersubjetividad, es decir, que sea un aspecto comúnmente participado en esa esencia. Por lo tanto, hay que pasar del yo, digamos, a la intersubjetividad. Eso requiere otra explicación. En cualquier caso, la propuesta de Edith Stein es el método fenomenológico, que es un método en primera persona, ir a las cosas mismas buscando eso que llamamos la intuición esencial. Todo esto suena mucho a empirismo. Fijaos bien que la autora trata de justificar el método elegido. El empirismo, ¿por qué? Porque el ir a las cosas mismas supondría un poco de empiría, pero no lo es si es que por empiría se entiende solamente la percepción y la experiencia de las cosas particulares. En efecto, el segundo principio reza así: dirigir la mirada a lo esencial. El segundo principio se refiere de la fenomenología. Por lo tanto, la búsqueda de la intuición inmediata a través de la epogé, el ir a las cosas mismas y su descripción, y la mirada a lo esencial, que esto va a ser lo básico en la fenomenología y que para muchos autores hacen del movimiento de la fenomenología, al menos a partir de ideas que es 1913, el libro de Husserl, el que siguió a las investigaciones lógicas y a partir del cual editó la segunda edición de las investigaciones, repito, lo que llamaban el idealismo. Ese giro al idealismo hizo que muchos autores, digamos, se alejaran del maestro de Edmund Husserl, entre ellos, desde luego, Heidegger, pero también Zubiri, Levinas y otros autores, ¿no? Eso fue común porque parece que no se quedaban las descripciones, sino que requería la intencionalidad de la conciencia. Y ese dato de introducir la conciencia hace que Husserl, de alguna forma, a los ojos de estos autores, derivase de nuevo en un idealismo. ¿Qué es eso de lo esencial? Wesenschauen, la intuición esencial. En efecto, el segundo principio, repito, reza así: dirigir la mirada. La mirada es la percepción de la fenomenología, la descripción a lo esencial de las cosas, a lo esencial en este caso mismo, en carne y hueso de la percepción. La intuición no es solamente la percepción sensible de una cosa determinada y particular, tal como es aquí y ahora. ¿Esto qué es lo que está haciendo Edith Stein? Repito, está renegando de la acusación de la fenomenología como empirismo. No es un empirismo porque no se queda simplemente en la percepción externa, sensible de las cosas, en el todo de ti, sino que va más allá. Existe, dice Edith Stein y el método fenomenológico, existe una intuición de lo que la cosa es por esencia. Y esto puede tener a su vez un doble significado. Lo que la cosa es por su ser propio y lo que es por su esencia universal. Ahora explicamos esto. Si estos dos significados aluden a cosas diferentes objetivamente y si ello sucede en todos los terrenos o solamente en algunos, es algo que necesitaría una larga discusión. Fijaos bien
entonces aquí maneja dos significados diferentes de lo que entendemos por la esencia de una cosa. Esencia sería lo que la cosa es por su ser propio, de suyo, diría Zubiri, eso sería la esencia, o lo que es por su esencia universal. Esto es lo más definitivo. No hablaríamos entonces de la esencia, es decir, aquello por lo que la cosa es, per se, sino en referencia a su esencia universal, a aquello que la cosa, en la percepción de la cosa misma, nos vemos remitidos. Y ella va a dar un dato que me parece que es muy clarividente de lo que quiere decir por esencia universal. Es decir, nosotros, si solo nos quedáramos en la esencia per se de cada cosa, no tendríamos la descripción suficiente independiente de todo, sino que cada percepción sería independiente, diferente. No habría algo así como conocimiento. Para que exista el conocimiento tenemos que dar por presupuesto, por reconocido, por obvio, la necesidad de que las cosas remitan a algo general, con lo que las comparamos, con las que establecemos relaciones, porque si no, realmente no habría conocimiento. El conocimiento, tal y como lo entiendo la fenomenología, serían esas relaciones que podemos establecer a partir de las percepciones. Lo otro sería, pues a modo de Hume, las percepciones, que llama impresiones particulares, una y otra de forma independiente, aislada, como mónadas de la percepción. Vamos a verlo como lo explica ella. El acto en el que se capta la esencia es una percepción que llama ella espiritual. Espiritual en la fenomenología, en Edith Stein, no se refiere a algo que ver con lo religioso en este momento. Lo espiritual, una percepción espiritual, lo difiere o lo diferencia de la percepción sensible. Por lo tanto, una percepción que no se queda solamente en los hechos, puestos además ya entre paréntesis, que Husserl denominó intuición. Eso es lo que ella traduce por la palabra percepción espiritual, para alejar la intuición de toda empiría. Reside en toda experiencia particular, como un factor que no puede faltar, lo que os daba antes, debemos darlo por sentado. Pues, esta es la justificación, no podríamos hablar de hombres, animales y plantas, cualquier otra cosa, si en cada esto es el todo de ti, que percibimos aquí y ahora, no captásemos algo universal a lo que nos referimos con el nombre universal. Fijamos que estamos hablando de un realismo de ideas de nuevo. Pero la intuición también se puede separar de esa experiencia particular y ser efectuada por sí misma. Por lo tanto, contamos con lo universal, llamémoslo idea, la captación de lo universal en lo particular, porque de otro modo no podríamos tener acceso ni siquiera a lo particular. O si tuviéramos un acceso a lo particular solamente sería en cuanto particular, sin poder establecer ninguna relación y por lo tanto sin ningún tipo de conocimiento. Lo universal, el suelo de lo universal, la posibilidad de una intuición o percepción espiritual, como ella lo llama, requiere naturalmente reconocer la posibilidad de eso universal que hemos llamado la esencia. Y la intuición, además, no solamente la esencia como posibilidad, sino el poder concentrarnos en la esencia a partir de la experiencia particular. Estas breves observaciones, sigo leyendo, pueden ser suficientes como una primera, naturalmente, caracterización del método fenomenológico. Lo conoceremos más de cerca cuando lo pongamos en práctica. Por lo tanto, esa es la primera parte, que aquí concluiríamos, sobre la justificación del método fenomenológico, de la filosofía y de la perspectiva sistemática con la que ella va a enfrentar a los problemas de la antropología. Y ahora, en esta segunda parte, el análisis preliminar del hombre, lo que hace es como un esbozo de los temas generales, sin dividirlo por los capítulos, pero podríamos perfectamente en esta exposición ver a qué capítulo se refiere. Sigo la explicación. Análisis preliminar del hombre, el hombre como sujeto material, como ser vivo, ser animado, ser espiritual, microcosmos. Esto es la primera, veamos una visión de conjunto. La primera, entonces, el primer núcleo es el hombre en cuanto materia, en cuanto animal, ser animado como microcosmos, es lo que ella va a determinar. Después sigue, si sigo más adelante, el segundo punto, son 4, el hombre como persona espiritual.
Entonces, los primeros capítulos de la obra se detienen, luego veremos el índice, en el hombre en cuanto materia animada, en cuanto dotado de alma ya. Después, en este segundo núcleo, o digamos parte de la obra, en los siguientes capítulos, el hombre como persona espiritual. Y ahí, ¿qué entiende ya por persona espiritual? Pues su posición social, su puesto, lo específico humano lo vamos a ver, en su individualidad como ser histórico, comunitario y cultural. Por lo tanto, la sociabilidad del hombre, la idea de la concepción del ser humano en la polis, en la construcción política. Veremos el tercer núcleo en su apertura hacia adentro y hacia afuera. Aquí ese es, me parece a mí, uno de los núcleos fundamentales. La descripción del sí mismo, del ser humano. El acceso a lo que es específicamente humano, que es el capítulo que yo os voy a proponer. Y por último, el ser humano como buscador de Dios. Hago la lectura rápida de como de esta guía de lectura de su obra. En primer lugar, el hombre como cuerpo material, como ser vivo, ser animado, ser espiritual, microcosmos. El material del que parte nuestra investigación acerca del hombre es, por lo tanto, lo que tenemos ante nuestros ojos, en la experiencia viva. Es algo bien variado. Por un lado, experimentamos a otros hombres de manera distinta que a nosotros, pero bien, en el encuentro con otros, en circunstancias diferentes, son cosas asimismo diferentes las que en cada caso pasan a primer plano. En las personas que no conocemos es quizá lo externo, lo primero, que nos llama la atención, si son altas o bajas, de tez clara u oscura, etc. La forma, la altura, el color, todas estas son características que posee cualquier cosa material. De hecho, por su constitución corporal, el hombre es una cosa material. Como cualquier otra, está sometido a las mismas leyes y está inscrito en el marco de la naturaleza material. Pero necesitamos dirigir nuestra mirada de un modo especial para percibirlo con toda claridad. Fijaos bien cómo la fenomenología también incide aquí en la consideración de las cosas. En efecto, en la experiencia natural nunca vemos al hombre solamente como un cuerpo material. Cuando un hombre se mueve, ese movimiento corresponde sin duda a la imagen que tenemos de él. Pero si una piedra o una figura de cera empezasen a moverse sin un impulso exterior, nos horrorizaríamos. En el primer caso, habíamos captado de antemano algo vivo. Esa es la diferencia. El ser humano, como el resto de seres animados, se diferencia de las cosas. Parece una obviedad, pero que merece la pena la atención. Y Edith Stein, digamos, detiene la atención en estas consideraciones. En el segundo, algo muerto, y es propio de lo vivo poder moverse por sí mismo, la automoción. El hombre es, por tanto, un cuerpo material, pero es algo vivo, es un ser animado. Cuando metemos una flor en un libro para prensarla, fijaos bien cómo Edith Stein, en su escritura, que es sencilla de comprensión, aunque difícil en la conceptualización, es pedagoga, es la ilustración con ejemplos, como el que aquí está proponiendo, hace mención a su misma estructura, ¿no? como mujer dedicada a la educación. Cuando metemos una flor en un libro para prensarla, puede despertarse en nosotros un cierto pesar, pues queda destruida antes de tiempo una belleza viva. Pero si alguien quisiese hacer algo parecido con un miembro humano, incluso con un animal, intervendríamos indignados para evitarlo. En estos casos es como si viviésemos. Fijaos, ella va a una obra que también suya es fundamental, lo de la empatía, Einfühlung. Empatía no es como habitualmente ahora nosotros entendemos ese juego de emociones que se pone en lugar, también lo es, pero empatía es algo más, fenomenológicamente es la posibilidad de acceder a la esfera interna del otro, del que tenemos delante. En estos casos es como si viviésemos, repito, esa vivencia del dolor, del maltratado y lo sintiésemos formalmente nosotros mismos, hombres y animales, aunque no todos los animales en la misma medida, se nos ofrecen desde el primer momento como seres no meramente vivos, sino al mismo tiempo como seres sentientes. Fijaos, esta visión nos recuerda mucho a la obra de Zubiri, La inteligencia sentiente.
podríamos expresarlo todavía mejor diciendo que son seres animados. Por lo tanto, es la distinción de la cosa puramente material a la cosa también animada. Y eso es el alma. Fijaos bien que aquí no tiene tampoco una connotación religiosa, y eso nosotros ya estamos habituados a partir ya desde Aristóteles. ¿Qué sea el alma y con qué especial derecho podamos hablar de ella precisamente aquí? Es algo que todavía no podemos dilucidar. Con este término, el de alma en cuanto a animado, digamos relacionado con la vida en este caso, con este término solamente queremos decir que allí donde captamos un ser de este tipo, un ser animado, tiene lugar al mismo tiempo un contacto íntimo con él. Por lo tanto, el alma nos da el acceso a la esfera íntima de la otra persona, eso que después vamos a hablar como el término empatía. Nunca lo captamos meramente desde fuera, sino que miramos miramos dentro de él y en cierto sentido nos entendemos con él. Esta es una descripción justamente de lo que entiende Edith Stein por empatía. Solo, esto sentido todavía no en sentido propio, pues si el perro no solo nos mirase pidiéndonos algo o esperando algo de nosotros, sino que empezase a hablar, imaginaos, no nos quedaríamos menos al principio en una relación de intercambio de pensamientos, en lo que llama ella comercio espiritual. Por lo tanto, una relación de yo a yo, de espíritu a espíritu. De esta manera, ya el más sencillo análisis de la experiencia cotidiana nos revela algo de la estructura del cosmos. Y fijaos la expresión que ella utiliza, que no es muy cercana a la expresión de Scheler, y de la peculiar posición que ocupa el hombre en ese cosmos. Se nos concede una primera percepción de los distintos estadios del reino del ser y vemos al hombre como un microcosmos en el que se unen todos esos estadios. Es cosa material, es ser vivo, ser animado, persona espiritual. ¿Qué quiera decir todo esto? Lo podremos comprender porque esos son los capítulos que ella va a mostrar después. ¿Qué quiera decir esto? Repito, esto lo podremos comprender con más profundidad cuando examinemos todos los estadios más de cerca. Podemos precisar antes algunos otros casos contenidos en la más sencilla experiencia y que apuntan en diferentes direcciones. En este segundo núcleo o segundo apartado de capítulos, en realidad, en los primeros dirige la atención al ser humano como ser, como acabamos de describir, material, ser animado, dotado espiritualmente de alma, y aquí especifica la otra ladera, la interioridad, fundamentalmente la sociabilidad. Si vais leyendo un poco entre líneas, su posición social. Su posición social como individuo dentro de la sociedad, esto es, los hombres son personas, leo en el último párrafo, con un modo de ser propio e individual. La concepción que tienen unos de otros no es meramente intelectual, sino que en la mayor parte de los casos se da una relación interna más o menos profunda, o al menos hay algo de ello en todo encuentro vivo. Es decir, el encuentro entre humanos no es el encuentro entre un objeto y otro objeto, sino entre sujeto y sujeto. La cuestión de la intersubjetividad tiene que ver mucho con la construcción social y política. Pero no solo de la sociedad, también la historia habla después, y eso que después, en el último párrafo, el vivir en comunidad implica también la vida cultural. Leemos sin más ese párrafo. Vivir en comunidad, estoy en esta página, en el último párrafo, con hombres quiere decir en buena medida verlos actuar y actuar con ellos. Comercio espiritual, había hablado antes. Vivir entre obras del hombre, las obras, cuando habla de las obras del hombre es la producción cultural. Quiere decir verlas aparecer y desaparecer, ser formado por ellas y ayudar a que otros se formen por ellas. La vida del hombre es vida cultural. El mundo del hombre es un mundo espiritual pluriforme. Edmund Husserl en los últimos años analiza lo que él llama el Lebenswelt, el mundo de la vida. Justamente, El hombre y la cultura es otra obra de Edmund Husserl. La cultura, como la producción humana, es la construcción social. Es un elemento que viene posteriormente en la fenomenología. Y Edith Stein le dedicó mucho tiempo
a las obras, sobre todo Ideas 2 y 3. Son dos volúmenes, no sé si están traducidos al español, creo que sí, en una editorial hispanoamericana tuve acceso alguna vez, pero es la construcción del mundo social. Ideas es una relación más pura de lo que es la construcción de la subjetividad, pero esa subjetividad en la lectura social. Veo este párrafo y el último, que son los que más me interesan, y termino la lectura. El tercer núcleo de cuestiones es el ser humano y su apertura hacia adentro y hacia afuera. Esta aperturalidad, de la que hemos hablado muchas veces y que nos suena con tintes muy de Heidegger, va a ser esencial, porque apertura es lo que define el ser abierto, el hombre, el ser humano, lo específico humano. Ahí es donde me gustaría que nos centrásemos en la lectura posterior. El hombre experimenta la existencia del hombre y la condición humana en otros, pero también en sí mismo. Y sobre ello todavía hemos de decir algo, por provisional que sea. En todo lo que el hombre experimenta se percibe también a sí mismo. Fijaos bien la redictio subjecti in se ipsum, ¿no? La experiencia que tiene de sí mismo es por completo distinta de la que tiene de todo lo demás. La percepción externa del propio cuerpo no es el puente hacia la experiencia del propio yo. El cuerpo es un ejemplo. El cuerpo también se percibe por fuera, pero esta no es la experiencia fundamental. No es tener cuerpo, sino ser cuerpo, lo que hemos hablado cuando hablábamos del cuerpo vivo. Y se funde con la percepción desde dentro, esta expresión es muy importante, con la que noto, siento la corporalidad y a mí en ella. Soy cuerpo, no me distingo de él, soy cuerpo vivo. Mediante esa percepción soy consciente de mí mismo, no meramente de la corporalidad, sino de todo el yo corporal, anímico, espiritual, y lo une con guiones. Los alemanes tienen esa distinción que alguna vez ya he precisado entre Körper, cuerpo físico, y Leib. Leib es el cuerpo vivo. Nosotros no tenemos esa distinción en castellano. La existencia del hombre está abierta hacia adentro. Es una existencia abierta para sí misma, pero precisamente por eso está también abierta hacia afuera. No es un ser separado del mundo, es un ser en el mundo y en una existencia abierta que puede contener en sí un mundo. Eso es lo que nosotros hemos tratado de especificar en nuestra reflexión. Por lo tanto, ese capítulo, que va a ser el central y ahora especificaré después cuando veamos el índice, es en el que me gustaría detener porque es lo que manifiesta propiamente la especificidad de lo humano. Es, si no recuerdo mal, sí, efectivamente el capítulo 6 de la obra de Edith Stein. Termino ya enseguida porque esto solamente es un párrafo. ¿Qué quiere decir todo eso de la aperturalidad del ser humano, de la posibilidad del sí mismo? Fijaos lo que hemos hablado en Heidegger, si existe esa posibilidad o no, sujeto. Ser en sí mismo, estar abierto para sí mismo y para lo distinto de sí, cómo se imbrican la experiencia de sí mismo y la experiencia del ser externo, sobre todo la de otro ser humano, empatía, intersubjetividad, son otros tantos temas para investigaciones de primera magnitud. Y efectivamente, aquí Edith Stein, en esta guía de problemas que hemos leído tan rápidamente, especifica claramente cuál es el camino de la antropología filosófica. Y por último, una apertura más a la teología como buscador de Dios. Para terminar este análisis preliminar, querríamos apuntar todavía una cosa: tanto en su interior como en el mundo externo, el hombre halla indicios de algo que está por encima de él y de todo lo demás, y de que él y todo lo demás dependen. La pregunta acerca de ese ser, la búsqueda de Dios, pertenece al ser del hombre. Esto es claro en la exposición de Edith Stein. Por lo tanto, Dios es un objeto también de su buscar, de su esclarecimiento a partir de la razón natural. No es algo solamente enfocado a para y desde la teología. Investigar hasta dónde puede llegar en esa búsqueda con sus medios naturales, fijaos bien que es la filosofía, es todavía tarea de la filosofía, una tarea en la que la antropología y la teoría del conocimiento se encuentran. Yo especifiqué uno de los puntos que al final no nos ha dado tiempo, pero lo veremos en Zubiri, que es la relación en respectividad, y por eso lo subsumo en esa explicación que voy a hacer de Zubiri, de el hombre y Dios. Hombre y Dios son dos entidades, dos elementos que están mutuamente relacionados, y Zubiri hablará de la respectividad, tal y como lo ha propuesto Edith Stein. Muy bien, pues dejo aquí ya la explicación y
compartir. Sí, sí, por último, y me permitís rápidamente, aquí en el índice, que también voy a compartir ahora con vosotros, vemos las obras. Lo que hemos visto son estos dos capítulos, como habéis visto, los hemos leído por completo. Estábamos en estos últimos párrafos que hemos visto hoy, el 2 y el 3, perdón, y el anterior, el método y el estudio preliminar del hombre. Vuelvo otra vez para atrás, perdonad. ¿Veis? Análisis preliminar del hombre, y el punto 2, la elección del método, es lo que hemos visto hoy. Con eso concluimos este segundo capítulo. El tercero, el cuarto, incluso el quinto, que es muy, muy, muy interesante, sobre el problema del origen, trataría de ese primer núcleo de problemas, es decir, el hombre en cuanto a materia, ser animado, ser espiritual, persona. El sexto lo voy a dejar ahora en la explicación porque es lo que me gustaría referirme, mientras que el octavo ya habla del ser social de la persona. Recordáis el segundo núcleo de problemas. El paso a la consideración filosófica del hombre a la teología sería el último punto, y el anterior, el séptimo, que tenemos aquí, el alma como forma y como espíritu, hablaríamos de ese, repito, segundo núcleo. Dicho así, el capítulo sexto es el que cerraría el grupo tercero de problemas preliminares, y donde aparece fundamentalmente aquí, veis en la página 140, lo específicamente humano. Entonces, a mí me gustaría leer este capítulo, donde habla de la estructura personal, yo y sí mismo, la aprehensión del cuerpo por el alma y el deber, como elementos específicamente humanos, sin eliminar los otros y las otras posibilidades, pero eso sería mi propuesta.